ahí con nuestro hermano Luis. Tuve la oportunidad de conocerlo en persona, ¿verdad? Y fue un placer coincidir con él, ver su ánimo, ver su alegría que, que te irradia cada vez que lo saludas y que hablas con él. Y cuando me invitaron a hacer el rol de este mes, dije, estoy seguro que él tiene un buen mensaje para nosotros. Y si con un saludo te puede contagiar de ese ánimo y de esta alegría que él tiene, estoy seguro que más usando la palabra de nuestro Dios nos puede contagiar de ese ánimo y de esa fe que él tiene. Así que, pues vamos a dejar a nuestro hermano Juan Carlos Palafox en la ciudad de Monterrey. No conozco muy bien cómo está todo dividido, pero sé que es de allá. Así que, hermano Juan, le dejamos la cámara, el micrófono, para que nos predique la palabra de nuestro Dios. Sí, gracias hermano. Voy a compartir pantalla, si me permiten, unos segundos. Listo, hermano Abraham, no sé si me puedes confirmar si se ve ahí la presentación. Sí, ok, perfecto. Pues muchas gracias, gracias a Dios y gracias al hermano Abraham Rayo y a cada uno de ustedes por esta invitación, hermanos. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar, hermanos, la clase de esta tarde, hermanos, en el cual me gustaría que empezáramos mmm, ahí en el Nuevo Testamento, hermanos, en Santiago capítulo 2, hermanos, versículo 19, pero vamos a leer desde el 14 al 19. Vamos a aprovechar los 35, 40 minutos que me comentó el hermano para exponer de la palabra de Dios. Dice así las escrituras en Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciagos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, hermanos. Un texto más, hermanos, de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, versículos del 4 al 5. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 5, dice así las escrituras. Disculpe, me voy a leer desde el 3, que es el texto en el cual me voy a también apoyar. Dice, oye pues, oh Israel, dice, perdóname, desde el 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho, Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, ya hemos leído estos dos textos muy seguramente y me llama la atención específicamente Santiago capítulo 2, versículo 19, porque está primero en el contexto donde como si Santiago estuviera debatiendo con una persona, y ahorita lo vamos a ver, y le dice, bueno, muéstrame tu fe y tus obras, y luego como si alguien le dijera o preguntara, bueno, es que tú crees que Dios es uno, bien hace, dice, bueno, también los demonios creen y tiemblan, y es que hermanos, en ocasiones sí sabemos que somos cristianos, sabemos y entendemos que Dios es uno, pero en ocasiones, hermanos, y en ocasiones con tristeza puedo decir que se nos olvida en realidad al Dios que servimos, porque nosotros decimos que creemos en Dios y que Dios es uno, pero no es suficiente en ocasiones, hermanos, eso porque nos dice, ok, bien haces, pero también los demonios que ni tiemblan como si nos parara en seco Santiago y les dijera, a ver, nada más que vamos a ubicarnos. ¿Por qué, hermanos? Voy a permitirme leer el texto, hermanos, mismo de Santiago, pero en traducción en lenguaje actual, para tener un poquito más de amplitud de lo que
quiero decirles porque dice esta versión, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada de lo que demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Y uno puede decir, hermano, pero hasta la pregunta ofende, hermano, ¿por qué me dice usted que si creo en Dios, que si soy fiel a Dios? Claro que sí, hermano, claro que sí. Bueno, en ocasiones, hermanos, y de nada, hermanos, no se equivoca las escrituras, hermanos. Por ejemplo, cuando dice en Mateo, capítulo 15, versículo 8, este texto me recuerda a lo que dice aquí las escrituras en Mateo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, hermanos. Y sucede, hermanos, que en ocasiones decimos que amamos a Dios, decimos que amamos a nuestros hermanos, decimos que hacemos tal cosa, pero en ocasiones, hermanos, es vana. A veces decimos, hermanos, pero no hacemos. Hermano, pero ¿por qué me dice eso, hermano? Si yo creo en Dios, sí, pero, por ejemplo, lo dice en ¿cuál es este texto? Si tú ves a algún hermano o hermana en necesidad y tú lo despachas, hermano, ok, hermano, Dios le bendiga, hermano, y pues, a ver usted cómo se ayuda, a ver usted cómo le va, cuando en realidad si nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de hacerlo, pues hagámoslo. Esto lo he platicado con los hermanos, inclusive con mi familia aquí en la casa. Vamos a hacerle, hermanos, a los hermanos que se encuentran en necesidad, vamos a hacerle la vida un poquito más ligera, ¿sí? Porque nos decimos, y lo dice la escritura, somos la familia de la fe, y eso es los que se les debe tener mayor estima. Y no digo que la familia de la carne no, pero dice tener estima de la familia de la fe. Entonces dice, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esta clase de fe, dice en Reina Valera, esta clase de fe es muerta. Y ocupamos, hermanos y hermanas, familias, iglesias, con una fe activa, no con una fe muerta, porque a veces somos oidores, pero no hacedores. Y regresando, hermanos, a lo que vemos en pantalla, a los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, dice traducción lenguaje actual, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno, demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te mostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que existe un Dios? Y como si nos preguntara, ¿tú crees que existe un Dios, Juan Carlos? Sí, sí creo. Ah, muy bien, nada más que permíteme recordarte. Muy bien, pero los demonios también creen en él y tiemblan. Hermanos, los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué, hermanos? Porque así como ese querubín precioso, él vio esa gloria de nuestro Dios, él vio la magnificencia de nuestro Dios y por lo tanto al querer ser igual a Dios, fue arrojado al abismo. ¿Sí? Mismo Satanás y los demonios, hermanos, reconocen, hermanos, la fidelidad de nuestro Dios, esa unicidad, esa trinidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, hermanos, y en ocasiones, como hermana, en ocasiones se nos olvida, hermanos, ese reconocimiento al Dios que servimos, y en ocasiones, hermanos, a veces, mire, es malo, hermanos, a veces lo que voy a comentarles, pero es algo que sucede en ocasiones en iglesia, a veces hay apatía o indiferencia, pero cierta ocasión un hermano, estando en un domingo, le mencionaba a la audiencia, hermanos, es que pues si usted viene o no a la congregación, si usted deja de asistir, pues no tiene nada de malo porque pues eso no lo hace ni más ni menos cristiano. Y digo yo, bueno, pues qué clase de doctrina estamos predicando, ¿sí? Otro hermano puede decir, hermano, es que ya doctrina ya no nos predica, hermano. Hermano, entonces, ¿qué te vamos a predicar? ¿Te vamos a predicar de cómics, de telenovelas? ¿Qué te vamos a predicar, hermano? Entonces, hermanos, a veces, hermanos, decimos nada más que tenemos fe, hermanos, pero a veces esa fe está muerta y se necesita, hermanos, una fe activa, hermanos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver, hermano Juan Carlos, con lo que me está usted mencionando? Porque también cita Deuteronomio. Bueno, hermanos, es que vamos a recordar lo que nos enseña nuestro Dios, hermanos, a través de las escrituras, ahí en Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, hermanos, versículos del 4 al 5, porque el pueblo de Israel, hermanos, o los hebreos, hermanos, ellos sí sabían, hermanos, como nosotros igual es necesario recordar lo que es la palabra oír. Y ellos, hermanos, al momento de escuchar y entender, de hecho, se recitan hasta la actualidad este capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 5, que es el Shema Israel, o lo Israel. Sí, de ahí, hermanos, cuando el Señor Jesucristo les dice el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Ellos, hermanos,
Los israelitas, los hebreos tenían bien en claro, hermanos, y entendido la exclusividad única, hermanos, hacia nuestro Dios. No tenía por qué regresarse a la idolatría como en ocasiones pasó con aquel becerro de oro. Sí, pero lo importante, hermanos, es que nuestro Dios, hermanos, nos pide y nos demanda exclusividad hacia Él y no hacia nadie más. Esto, hermanos, nos invita, hermanos, a que hay un solo Dios, ¿sí? Del hebreo Ejad, como lo pueden ver en pantalla, el hebreo Ejad. ¿Sí? Entonces, para el hebreo, hermanos, para el israelita, el sentido, hermanos, de la palabra Shema o el Israel era, no era el oír, hermanos, porque una cosa es oír y otra cosa muy distinta es escuchar. Y el escuchar, hermanos, es obedecer a una orden, es prestar atención, hermanos. Por ejemplo, se asocia, hermanos, lo que es uno de los sentidos que es el del oído. Sí, por ejemplo, lo podemos ver, hermanos, allí en Proverbios. Proverbios, hermanos, capítulo 20. Versículo 12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová, hermanos. Pero más allá, hermanos, de ser un simple, no un simple, pero un órgano que nos ayuda a escuchar o por el cual ingresan ondas sonoras. Bueno, el hebreo, hermanos, o el israelita, hermanos, tenía ese significado muy, muy fino de lo que era la palabra, el Shema o el Oye Israel, porque ese sentido, hermanos, de esta palabra era el poner atención, estar atento a, una concentración a, inclusive podía significarse una respuesta hacia algo, ¿sí? Salmos 27:7, no lo voy a leer, o también nos refiere a esa misma palabra del Shema o el oye, el escuchar, el que actúe para algo, ¿sí? Entonces, para Dios, hermanos, el escuchar o el Shema es básicamente guardar un pacto, lo que te pide Dios, a escucharlo y obedecerlo, y en otras palabras, hermanos, si no estamos descubriendo el hilo negro, es obedecer. La obediencia, hermanos, en el cual el hombre, hermanos, siempre ha batallado para obedecer, pero el obedecer, hermanos, es cumplir los deseos de alguien, una disculpa, es obedecer, hermanos, los deseos de alguien, ¿sí? O el atender, hermanos, a una orden de alguien que tiene una autoridad por encima de ti, hermanos. También, hermanos, esta misma palabra, hermanos, ya lo decíamos anteriormente, el hoy Israel, hermanos, tenía ese sentido, hermanos, de escuchar y hacer. De ahí cuando dicen Santiago de ser no nada más oidores, sino hacedores, hermanos, de la palabra. Sí, por ejemplo, veamos lo que dice ahí en Jeremías. Jeremías capítulo 5, hermanos, versículo 21. Dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Podemos nada más oír, hermanos, pero no escuchar. Bueno, el pueblo de Israel tenía oídos, escuchaba, mas no atendía, no actuaba de manera diferente. De ahí, hermanos, también con el proverbista, cómo es que en Proverbios capítulo 1, versículo 8, cómo es que esa enseñanza paternal hacia un hijo de oír y atender a una instrucción, bueno, es lo que nos invita este texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, hermanos, pero partiendo, hermanos, a lo que hablábamos de Santiago 2:19, repito, hermanos, y reitero, ¿tú crees que Dios es uno? Nos dice Santiago, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y fíjense, hermanos, cómo es que a través de las escrituras sabemos, hermanos, y entendemos, hermanos, como lo dice primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí? Éxodo capítulo 3, versículo 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y en cuanto, hermanos, a la Trinidad, realmente la palabra Trinidad no la vamos a ver como tal en la Biblia, pero sí sabemos que esa Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces dice Lucas capítulo 1, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Mateo, hermanos, capítulo 16, versículo 13 al 17 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. ¿Por qué mencionó esto, hermanos? Por el texto, hermanos, de Santiago 2:19, donde dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí,
Bueno, hermanos, y decíamos que no era, hermanos, suficientemente creer, hermanos, porque dice que el momento de, ok, sí tienes fe, que fe, hermanos, en griego es pistis, confianza, credibilidad, pero también lo dice Santiago, bueno, es que también se necesitan obras. Tu fe va acompañada con obras. No podemos ser nada más cristianos, oidores, pero no hacer, se ocupa, hermanos, de una fe activa, hermanos. Y miren, cómo es que los demonios también que ni tiemblan. Los discípulos, hermanos, estando en la barca con el Señor Jesucristo lo levantan y le dicen, maestro, es que el man está embravecido y el maestro hace que ese, en el contexto de Mateo capítulo 8, versículo 19, versículos atrás, de lo que estoy mencionando, el maestro hace, dice, calla, enmudece, ¿sí? Le dice al mar, entonces se quedan maravilladas las personas y cómo es, hermanos, que en los primeros capítulos, en específico este de Mateo, tardan tal vez los apóstoles en asociar esa afiliación del maestro, del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces llega el maestro y en Mateo, hermanos, 8:29, le dicen, hermanos, esto, hermanos, unos endemoniados. Mire, vamos a leerlo, hermanos, en Mateo, hermanos, capítulo 8. Versículo 28 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es, hermanos, cuando la primera vez que lo leí, yo le preguntaba a mi papá, el hermano Juan Palafox, él le preguntaba, bueno, ¿y qué querrá decir esto? ¿Por qué preguntan, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, hermanos? Es que los mismos demonios, hermanos, saben lo que les va a pasar, hermanos. Los demonios, Satanás ya está condenado. Para él, hermanos, está apartado el abismo. Para él, hermanos, está apartado ese castigo que va a tener. Entonces, por eso le dice, vienes para acá, tú, Jesús, Hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo, hermanos. Los demonios, hermanos, creen y tienen, hermanos, y con tristeza, hermanos, si me permite decirlo, como hijos de Dios, hermanos, como apartados, como santos, a veces no nos aterrorizamos, hermanos, no temblamos. Los demonios, hermanos, ellos creen y tiemblan y saben el castigo que van a recibir. Y nosotros, hermanos, que estamos bajo mejores promesas, que estamos en la era cristiana, bajo la gracia del Señor Jesucristo, en ocasiones, hermanos, queremos abusar de eso. Sí, por eso el apóstol Pablo decía, bueno, ¿acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y en ocasiones, hermanos, se nos olvida el Dios que servimos. Sí, a ese Elohim, como Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno, se nos olvida, hermanos. Sí, entonces, a veces, hermanos, vemos en ocasiones, hermanos, y esta es mi exhortación para ustedes en esta tarde, hermanos, y también para su servidor, de no ser pasivos, hermanos, ante las cosas de Dios. Eh, no sé, quien está en la frente, el hermano Abraham, el hermano David, nuestros hermanos muy seguramente junto con otros hermanos se esfuerzan, hermanos, por llevar la palabra de Dios, por empujar a la congregación, por empujar su obra, hermanos, pero en ocasiones vemos apatía, vemos indiferencia, vemos pasividad y hermanos, y en ocasiones puede entrar una desesperación, hermanos, pero ¿por qué, hermanos? Si nosotros creemos, hermanos, y sabemos quién es ese Dios, no temblamos, hermanos. Bueno, porque a veces, hermanos, se nos olvida y digo de esta manera, se nos olvida, hermanos, porque nosotros reconocemos quién es el Hijo de Dios, ¿sí? Y somos esos santos escogidos, nación santa. Sí, por ejemplo, hermanos, el mismo Satanás, regresando a lo que estamos hablando, admite, hermanos, la filiación divina del Señor Jesucristo. Dice Mateo, hermanos, capítulo 4, versículos del 3 al 6, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, hermanos. Los mismos Satanás, hermanos, reconoce la afiliación del Señor Jesucristo, sabe el poder que tiene el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, el verbo, ¿sí? Y ellos, hermanos, creen y tienen, hermanos. Los espíritus malos, hermanos, esos demonios reconocen también, hermanos, la autoridad de Cristo, hermanos. Hechos, hermanos, capítulo 19, versículos del 11 al 15, hermanos. Hay un incidente ahí, en este capítulo, en Hechos capítulo 19, versículo 11.
Dice las escrituras, hermanos, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera, dice, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y luego dice en el 14, había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿de quién sois? ¿O quiénes sois? ¿Se fijan, hermanos, cómo es que esos demonios, esos espíritus malos, en los cuales estos charlatanes, tratando de echar fuera demonios o de poner sanar enfermos, utiliza, dice que os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, dicen los demonios, bueno, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, hermanos, regresando, hermanos, a lo que dice Santiago 2:19, los demonios también creen y tiemblan. Nosotros, hermanos, creemos en Dios, sabemos quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. En verdad, hermanos, estaremos dispuestos no nada más a escuchar, hermanos, sino también a ser hacedores, a tener una fe activa. Les recuerdo, los demonios también creen y tiemblan. Y nosotros, hermanos, reitero, quienes somos esa nación santa, somos ese pueblo elegido por Dios. No, a veces no temblamos, hermanos, y mire, con el respeto que se merece usted y el resto de los hermanos, pero en ocasiones tomamos las cosas de Dios, hermanos, con tanta ligereza, hermanos, con pasividad que si no voy a la congregación o a las reuniones o las actividades que se me requieren, pues no pasa nada. Si no tomo la Biblia, si no me documento, si no yo soy autodidacta, pues igual no pasa nada. Y tengo al hermano Abraham que me predica, el hermano David, cuando es responsabilidad, hermanos, de nosotros mismos, sí, de también, hermanos, de tener ese hábito de la lectura, hermanos. Sí, porque dice además escrituras en Juan 5:39, dice el Señor Jesucristo que escudriñamos las escrituras, dice, porque os parece que en ellas hay vida eterna, hermanos, pero, insisto, se nos olvida, hermanos, que somos esos hijos de Dios, que somos apartados y nosotros, hermanos, no temblamos, sabemos del poder que tienen. Hermano, es que Dios es amor, sí, pero, hermanos, también les recuerdo, hermanos, que Dios también es un juego consumidor. Y horrenda cosa, hermanos, es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Los demonios, hermanos, temblan aterrorizados. Ellos, hermanos, preguntaban al Señor Jesucristo, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, saben, hermanos, que el Señor Jesucristo, que nuestro Dios los va a juzgar y los va a castigar. Ellos, hermanos, en ese texto que leímos de Mateo, ellos, hermanos, se someten al Señor Jesucristo y inclusive le piden permiso para que vayan y se alojen a ese acto de cerdos y después caen al abismo. Si ellos, hermanos, saben que van a recibir un juicio y castigo en el tiempo designado por nuestro Dios. Satanás, hermanos, y los demonios, bueno, ellos tienen destinado, hermanos, el abismo, el fuego eterno preparado. Nuestro Dios, hermanos, lo entregó a prisiones de oscuridad para reservados, hermanos, en aquel juicio, hermanos. Y la pregunta, hermanos, para nosotros es, ¿realmente, hermanos, tenemos ese respeto y devoción hacia nuestro Dios? Filipenses, hermanos, ya vamos a ir cerrando, hermanos, el tema en esta tarde. Filipenses, hermanos, capítulo 2, hermanos, versículo 11. Creo que me equivoqué, hermanos. Le voy a leer la traducción de traducción lenguaje actual. Déjeme ver si lo encuentro aquí rapidito. Deme un segundo. Listo. Es Filipenses, hermanos, capítulo 2, versículo 12. Dice, versión Reina Valera, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, y lo puede ver en pantalla, vamos a ocuparnos, hermanos, con nuestra salvación con respeto y con devoción a nuestro Dios. Y luego dice Pablo en esta versión, traducción lenguaje actual, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Dediquémonos, hermanos, con ese respeto, hermanos, con ese temor y temblor hacia nuestro Dios. Nosotros, hermanos, reitero,
ya fuimos llamados, hermanos, a las aguas del bautismo. Ah, hermano, entonces me tiro a la hamaca y pues al cabo, ya, hermano, recibí esa gracia de nuestro Dios. No, hermano, es que ya tengo fe, hermanos. Bueno, ¿y de obras cómo andamos? Yo preguntaría. Sí, porque no nada más voy a ser oidor, sino también hacedor. Y horrenda cosa, hermanos, dice en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, y hasta aquí el tema, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, a comprender, hermanos, a discernir, hermanos, lo que pide, hermanos, nuestro Dios para con nosotros. No es suficiente, hermanos, nada más decir, sí, yo creo en Dios y tengo fe, bueno, pero ¿qué más vamos a hacer, hermanos, por la obra de nuestro Dios? ¿Qué más vamos a hacer por aquellos hermanos los cuales están en necesidad? ¿Qué más vamos a hacer con esa fe activa? Porque no necesitamos una fe muerta, sino una fe activa. ¿Qué vamos a hacer más por la iglesia, por nuestra persona, por nuestra salvación? Porque dicen las escrituras en Filipenses 2:12 que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Hasta aquí, hermanos, la enseñanza, hermanos, la clase esta tarde, hermanos, la cual, hermanos, agradezco a Dios, hermanos, infinitamente, y a ustedes, hermanos, por haberme invitado, por depositar su confianza en su servidor, y esperando, hermanos, que así como es para beneficio para su servidor, también sea, hermanos, de motivación, hermanos, de exhortación y aliento a seguir adelante, hermanos, y firmes en la palabra de nuestro Dios. Dejo el micrófono al hermano Abraham Rayo o al hermano correspondiente. Dios les bendiga.